Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con las clases para el examen de admisión. Vamos a estar viendo bastantes ejemplos, complementar todo lo que hemos visto hasta ahora. Se va a evaluar también la parte que es combinación, mutaciones, variaciones. Va a haber unas dos o tres preguntas de eso y también va a haber un poco de razonamiento lógico verbal. Si tienen alguna duda con los videos que hemos hecho, con alguna pregunta adicional, nada más la comentan o la dicen como quieran por el chat de texto o si no, por el chat de voz. Entonces, esta fue la última pregunta con la que habíamos quedado la vez pasada, que era considera la siguiente secuencia de figuras y teníamos que encontrar cuál era la figura que iba en la posición 99. Entonces, el consejo que yo les doy a ustedes es que cuando les pregunten cuál figura va en una determinada posición de una secuencia, tienen que hacer tres cosas. Ver la cantidad de elementos de la sucesión, en este caso son cuatro, porque vean que tenemos la figura 1, la figura 2, la figura 3 y la figura 4, y después viene la figura 5, pero esta figura 5 es la misma que la figura 1, tienen que tener mucho cuidado con eso. Luego, ver a partir de lo anterior que se repite cada X veces, entonces aquí se repite cada 4 veces, porque pasa una figura, pasa la segunda, la tercera y la cuarta, y aquí se vuelve a repetir, entonces cada 4 veces se va repitiendo la secuencia de figuras. Y por último, hacemos una división de la posición que nos están pidiendo, en este caso nos están pidiendo la posición número 99, entre las veces que cada cuántas veces se repite la secuencia. Como se repite cada 4 veces, lo que tendremos que hacer es dividir 99 entre 4. Entonces hacemos la línea divisoria y ponemos al lado izquierdo 99, ¿verdad? Y vamos haciendo todo esto. 4 por 24 da 96. 96 es el número que más se acerca a 99 cuando multiplicamos por 4. Ustedes esto lo pueden ir haciendo más lento, que si yo, agarran el 9 y dicen, bueno, 4 por 2 es igual a 8. Para llegar a 9 falta 1. Y así lo van haciendo después. Entonces, lo seguimos haciendo y nos damos cuenta de que 99 menos 96 es igual a 3. Este 3 es el residuo de la división. Entonces, cuando ustedes hacen una secuencia para hallar cuál es la posición determinada que nos están pidiendo, tenemos que saber que lo que está en el residuo es la posición en la que está. Y este 24 son las veces que se ha repetido la sucesión o la secuencia. Entonces, para esta pregunta, en la posición 99, la secuencia se ha repetido 24 veces y está en la posición número 3. ¿Cuál es la posición número 3? Esta es la posición 1, figura 1, figura 2 es posición 2 y figura 3 es posición 3. Entonces, cuando esté en la posición número 99, se va a encontrar en la figura número 3. Por lo tanto, la opción 3 es la respuesta correcta. Otra vez, el cociente. Tienen que saber que el cociente es lo que está abajo a la derecha. Eso nos indica cuántas veces se ha repetido y el residuo, que es lo que está abajo a la izquierda, es la figura en la que estamos. Entonces, por eso la respuesta es la figura 3. Ahora, vamos a ver otra pregunta donde ustedes pueden tratar de hacer lo que acabamos de ver en la pregunta anterior y a partir de eso resolver la pregunta. Entonces, la pregunta que tenemos ahorita es ¿cuál es el último número de 2 elevado a la 2020? Esa pregunta se resuelve de una forma muy parecida a la pregunta que acabo de explicar anteriormente. Entonces, piensen un método para poder resolverlo y comenten cuál piensan que es la respuesta correcta. Les voy a dar 4 minutos para que lo intenten hacer y vayan escribiendo a qué resultado llegaron. En 4 minutos revisamos y les explico cómo se puede resolver.
Bien, como ya respondieron todos, vamos a analizarla. Como les dije, esto se puede hacer pensando que es una secuencia. ¿Cómo puede ser una secuencia? Vean que no nos están preguntando cuánto es 2 a la 2020, porque ese número es exageradamente grande. Tenemos que ir descomponiendo las potencias de 2 para ver si ahí hay algún patrón que nos pueda indicar cuál es la respuesta correcta. Entonces, escribamos primero cuáles son las primeras potencias de 2. Este consejo ya se los había dado, ¿verdad? Cuando tengan números muy grandes, tienen que buscar algún patrón. Entonces, veamos, por ejemplo, 2 a la 1 es igual a 2. 2 a la 2 es igual a 4. 2 a la 3 es igual a 8. 2 a la 4 es igual a 16. 2 a la 5 es igual a 32. 2 a la 6 es igual a 64. ¿Qué notamos aquí? Vean que el último número es lo que nos importa, ¿verdad? El resto no tiene relevancia para resolver el problema. 2 a la 1 termina en 2. 2 a la 2 termina en 4. 2 a la 3 termina en 8. 2 a la 4 termina en 6. Y después 2 a la 5 termina en 2. 2 a la 6 termina en 4. Vean que este patrón se empieza a repetir aquí otra vez. Eso es algo que ustedes tienen que notar. Entonces, los últimos dígitos tienen una secuencia que está ordenada de la siguiente forma. 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, y así va a seguir hasta el infinito. Entonces, aquí lo importante, acuérdense que era ver cuántos elementos forman la secuencia. Tenemos un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos, y aquí empieza a repetirse. Entonces, la secuencia se repite cada 4 veces. ¿Cuál posición que nos están preguntando? La posición número 2020. Entonces, con nada más hacer 2020 dividido entre 4 y ver qué nos queda en el residuo junto con lo que nos queda en el cociente, ya podemos resolver toda la pregunta. Entonces, otra vez, las preguntas importantes, ¿cada cuánto se repite? Cada 4 posiciones. ¿Qué posición nos preguntan? La 2020. Hacemos la división. 2020 dividido entre 4. Tenemos 4, agarramos el 20. Entonces, porque 20 es el primer número que podemos agarrar de 2020, que está cercano a 4 y que es mayor que 4. Entonces, agarramos el 20, 4 por 5 es igual a 20. Entonces ponemos aquí el otro 20, que es el resultado de multiplicar 4 por 5. Entonces hacemos la resta. 20 menos 20 es igual a 0. Bajamos el número que sigue, queda un 2. ¿Qué número podemos multiplicar por 4 para que nos dé 2? Sería multiplicar 4 por 0. Si multiplicamos 4 por 0, ¿cuánto nos falta para llegar a 2? Nos faltan 2. Entonces ponemos este 2 aquí y bajamos el 0 que está al final de 2020, que es lo único que no hemos bajado. Entonces, bajando el 20, tenemos aquí 5 y 0.
Ya dijimos que 4 por 5 es igual a 20. Entonces ponemos otro 5 aquí y nos queda 505. 20 menos 20 es igual a 0. Este es el residuo. Entonces, el residuo es igual a 0. Eso significa que estamos en la posición 0. ¿Cuál es la posición 0? La posición que está antes de la posición número 1. ¿Y cuál es la posición que está antes de la posición número 1? Esta es la posición número 1. Entonces, esta es la posición 0. La posición 0 es 6. Entonces, el último dígito o el último número de 2 a la 2020 es, es 6, que es la posición 0 de toda la secuencia que acabamos de encontrar. Entonces, ¿qué nos indica este 505? Este 505 nada más nos indica que la secuencia se ha repetido 505 veces y está en la posición 0. ¿Verdad? La posición 0 nos lo indica el residuo. Así que como está en la posición 0, la respuesta tiene que ser la opción que tenga un 6, porque el 6 es la posición 0. Entonces, la opción D es la respuesta correcta. Otra vez desde el principio, en síntesis nada más es hallar un patrón en las potencias de 2 para no tener que hacer todo este cálculo porque es imposible de hacer. Y después ir viendo cada cuánto se repiten los números dentro de la secuencia y después dividir la posición que nos preguntan entre las veces cada cuánto se repite la secuencia. Y con eso ya llegamos a la respuesta de todo el problema. Ahora vamos a hacer estas dos preguntas que son con respecto a los textos. En el primero, tenemos que leer el texto que dice: lo paradójico es que a través de esa pantalla parecemos estar conectados con el mundo entero, cuando en verdad nos arranca la posibilidad de convivir humanamente, y lo que es tan grave como esto, nos predispone a la abulia. Uno va quedando aletargado delante de la pantalla. Y tenemos que hallar cuál alternativa presenta sinónimos para las palabras subrayadas, es decir, cuáles de estas palabras significan lo mismo que la palabra que tenemos al principio y cuál de esas significa lo mismo que la palabra que tenemos después. Entonces les voy a dar 3 minutos para que lo piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Esta pregunta, ¿verdad?, es sencilla, bien, no es nada del otro mundo. Tenemos que ver que nos habla de que la pantalla del teléfono o el aparato del que está hablando parece que nos hace estar conectados con el mundo entero, cuando en verdad nos arranca la posibilidad de convivir humanamente. Y lo que es tan grave como esto nos predispone a la bulia. Tenemos que buscar cuál opción de todas estas se identifica con algo que es como estar alejado de las personas. Entonces, alguien que está muy alejada de las personas es una persona apática, ¿verdad? Entonces, con eso nos damos cuenta de que la respuesta que tiene más sentido es la opción 2. Luego dice que uno va quedando aletargado delante de la pantalla. Y lo que uno infiere de todo ese texto es que está hablando de que las personas que están mucho tiempo pegadas a la pantalla del celular o de una computadora, de lo que sea, entonces uno puede pensar que las personas al estar tanto tiempo viendo el teléfono quedan como hipnotizadas. Entonces tiene sentido pensar que aletargado significa hipnotizado. Entonces ya encontramos que tanto la primera palabra como la segunda se pueden sustituir a partir de la opción 2. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Ahora tenemos que ver el siguiente texto que dice: mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Según el texto, un sinónimo para el término subrayado es. Entonces tenemos que ver cómo él define lo que es la táctica que va a hacer y hallar cuál es un sinónimo de eso. Entonces, igualmente, 3 minutos para que lo piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Ok, veamos. El texto dice que mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Entonces, lo que uno entiende cuando él habla de la táctica es que la táctica es lo que él quiere hacer, lo que él desea. Él desea hablar, escuchar, quedarse
Entonces, ese es como el objetivo que él tiene. Por lo tanto, táctica podría reemplazarse como objetivo. Entonces, mi objetivo es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible, y es como la palabra que mejor calza con toda la definición que él está haciendo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción 3, objetivo. Ahora veamos la siguiente pregunta. Dice, nadie puede constituirse en dueño de la verdad. Esta no tiene propietario. Se alcanza o se demuestra. Eso es todo. Lo demás no tiene sentido. Observe las siguientes expresiones. La primera expresión dice, no tiene sentido demostrar la verdad. La segunda, no tiene sentido alcanzar la verdad. Y la tercera, no tiene sentido adueñarse de la verdad. De acuerdo con la información dada, tenemos que ver cuáles son verdaderas. Entonces, 3 minutos para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. El texto dice que lo único que tiene sentido es pensar que la verdad se alcanza o se demuestra. Entonces, decir la primera, que no tiene sentido demostrar la verdad, no calza con lo que dice el texto, porque el texto dice que demostrarla tiene sentido. Entonces, esto no es verdadero. Después nos dice que alcanzarla también tiene sentido. Entonces, la segunda es falsa. Pero dice que todo lo demás no tiene sentido. Es decir, todo lo que no sea alcanzar o demostrar no va a tener sentido. Entonces, adueñarse, como adueñar no es alcanzar ni demostrar, adueñarse no tiene sentido. Entonces, la opción 3 es la única que es verdadera. Así que la opción E es la respuesta correcta. Ahora veamos esta otra pregunta. Nos dicen que el producto de los números naturales A y B es S. Si A se aumenta en 2 unidades y luego se multiplica por B, el resultado del nuevo producto es.
y tenemos que ver cuál es la respuesta en términos de S. Entonces, igualmente, 3 minutos para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Entonces aquí podemos trabajarlo de dos formas. Ustedes pueden sustituir A y B y decir que A es 1 y B es 2 y después trabajar, sustituir en las respuestas y ver cuál calza con la sustitución que ustedes hicieron. Ese es un método que también es válido y tendrían que llegar a la misma respuesta. Otra forma de hacerlo es pensar en que S es el producto de A y B. Entonces, ¿cómo se escribe un producto en forma algebraica? Nada más se ponen las letras una a la par de la otra. Así que S sería igual a A por B. Entonces, S sería igual a AB. Si A se aumenta en 2, quedaría A más 2 multiplicado por B. Entonces, la B se distribuye. Quedaría B por A, que eso es A por B, ¿verdad? Lo mismo, el orden no importa. Más 2 por B, entonces más 2B. Y como S es igual a A, eso es igual a S más 2B, ¿verdad? Eso es S y esto es 2B. Entonces la respuesta correcta es la opción D. Ahora esta pregunta es de razonamiento verbal, nos dice,
Donde hay educación, no hay distinción de clases sociales. Eso afirmaba Confucio. Entonces, se puede afirmar con certeza que para este pensador la educación esencialmente es que tenemos todas estas opciones. Entonces, tenemos que ver cuál de todas estas características calza con la definición que hacía Confucio. Entonces, 3 minutos a partir de ahora para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Okay. Veamos qué es lo que dice en síntesis el texto. El texto lo que dice es que la educación no distingue a las personas, que las trata a todas por igual, porque eso significa que no haya distinción de clases sociales, o sea, que todos son vistos de la misma forma. Esto quiere decir que las integra sin importar de dónde provengan. Eso significa que la educación es esencialmente integradora. No es benéfica porque benéfico es cuando a un grupo específico se le da un beneficio para que sean al mismo nivel que el resto. Es muy parecido a caritativo. Entonces, como no distingue si alguien tiene más o si alguien tiene menos, no podemos decir que sea ni caritativa ni benéfica. Por lo tanto, la única opción que tiene sentido es la última, integradora. Ahora vamos con estos 3 problemas. El primer problema dice, Ernestina compró galletas, cada una le costó 3 pesos. Si pagó con una moneda de 10 pesos y le devolvieron 1 peso, ¿cuántas galletas compró? Entonces traten de hacer esa pregunta en 1 minuto y medio, es muy fácil, creo que van a tardar menos. Y ahorita la revisamos. Y después vamos con la segunda y por último con la tercera.
Y esas preguntas son de un nivel bajo, ¿verdad? La primera no supone ningún reto. Si cada una de ellas, a ella le costó 3 pesos y pagó con una moneda de 10 y le devolvieron un peso, significa que en total pagó 9 pesos. Y como está comprando galletas, cada una 3 pesos, 9 dividido entre 3 es igual a 3. Entonces tuvo que haber comprado 3 galletas. Ahora vamos con el problema número 2, que dice, después del primer silbido que da un entrenador de changos en el circo, los changos se quedan formados en 6 filas, cada una con 4 changos. Después del segundo chiflido se forman 8 filas. ¿Cuántos changos quedan en cada fila después del segundo silbido? Entonces, intenten hacerlo y ahorita vemos cuál es la respuesta correcta. Tienen 2 minutos. Bien, si nosotros tenemos que hay 6 filas de changos y cada una tiene 4 changos, es porque hay en total 24 changos, ¿verdad? 4 por 6. Después del segundo chiflido quedan formados en 8 filas. Entonces lo que hacemos es dividir esos 24 changos en 8 filas. Y 24 dividido entre 8 es igual a 3. Entonces la opción C es la respuesta correcta. Ahora veamos la última, que dice, Juan tiene una tablilla de chocolate que consta de piecitas cuadradas de 1 centímetro por 1 centímetro. Ya se comió algunas piezas de la esquina como muestra la figura. Esa esquina fue la que él ya se comió. ¿Cuántas piezas le quedan todavía? Tenemos que hallar cuál es el área de esto que no está y después calcular cuánto sería el área restante. Entonces, les voy a dar 3 minutos para que lo piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Tenemos que pensarlo de la siguiente forma. ¿Cuánto es el área total de la barra de chocolate antes de que le pegue este mordisco? Entonces, sería tener este lado completo, ¿verdad? Este lado completo, porque vemos que aquí se cortó, junto con este lado completo, que es este mismo lado que aquí se cortó. ¿Cuánto mide este lado? Este lado mide 11 centímetros y este lado mide 11 centímetros. Entonces, 11 por 6 es toda el área de la barra de chocolate. 11 por 6 es 66 centímetros cuadrados. Entonces, como cada pieza mide 1 centímetro por 1 centímetro, eso es 1 centímetro cuadrado. Entonces, en total, la barra tiene 66 piezas de chocolate. Ahora tenemos que hallar cuántas piezas había en este fragmento que la persona se comió. Entonces, sabemos que todo este lado medía 11, pero ahora mide 8. Entonces, esto que está aquí es lo que le falta a 8 para llegar a 11. 11 menos 8 es igual a 3. Entonces, esto mide 3 centímetros. ¿Cuánto mide esto de aquí? Eso sería, todo este lado mide 6 centímetros, pero nada más quedaron 4 centímetros. Entonces, 6 menos 4 es igual a 2. Esto mide 2 y esto mide 3. Para hallar toda esta área, lo que hacemos es multiplicar 3 por 2. Entonces, 3 por 2 es igual a 6. 6 es lo que nos falta, 6 centímetros cuadrados. 6 centímetros cuadrados son las 6 piezas que la persona se ha comido. Como en total el espacio que tenía la barra era de 66 piezas y se ha comido 6, hacemos la resta. 66 menos 6 es igual a 6. Perdón, 66 menos 6 es igual a 60. Entonces, lo que queda en el resto de la barra de chocolate es 60 centímetros cuadrados. Entonces quedan 60 piezas de chocolate. Y la opción E es la respuesta correcta. El área original era 66 piezas, calculemos lo que le falta. El área que falta es de 3 por 2, entonces se ha comido 6 piezas y le quedan 60. Vayamos con la siguiente pregunta. Nos dicen que los dos triángulos de la figura son equiláteros. ¿Cuántas veces es mayor el área del triángulo mayor que la del triángulo sombreado? Ese es el triángulo mayor, ¿verdad? Y ese es el triángulo sombreado. Tenemos que ver cuántas veces es mayor el área grande que el área pequeña. Así que tienen 3 minutos para que lo piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Vamos a verlo, ¿verdad? Tenemos los dos triángulos. Vean que el triángulo grande es 2 veces la altura del triángulo pequeño. Entonces, el triángulo grande es en proporción 2 veces el triángulo pequeño. Ahora, a partir de eso, tenemos que ver cómo trabajamos con el área de los dos. Esa es la forma más difícil. Después ahorita vamos a ver una forma que es muchísimo más sencilla para poder resolverlo.
Vean que los triángulos son proporcionales ya que ambos son equiláteros, ¿verdad? Eso es importante, o sea que cada lado mide lo mismo. El triángulo grande es el doble de cada lado del triángulo pequeño, ya que vean que es 2 veces más alto. Entonces, el área del triángulo grande es 2 veces la base por 2 veces la altura, dividido entre 2. Si nosotros cancelamos un 2 de aquí arriba, con este 2 de aquí abajo nos queda nada más un 2 arriba por base por altura dividido entre 1. Y la del pequeño sería base por altura dividido entre 2, ¿verdad? Este 2b significa que es 2 veces la base del pequeño y este 2h significa que es 2 veces la altura del pequeño. Al final nos queda que es 2 por b por h dividido entre 1. Usted suponga que b por h entre 1 es igual a 1. Entonces quedaría aquí 2 por 1 es igual a 2. Y esto sería b por h dividido entre 2, eso sería 0.5. Entonces, ¿cuántas veces es más grande 2 que 0.5? Si usted agarra 0.5 y lo multiplica por 4, sería 0.5 más 0.5 es 1, más 0.5 es 1.5, más 0.5 es 2. Entonces, 0.5 por 4 es igual a 2. Si usted agarra esto y lo multiplica por 4, llega a este mismo resultado. Vea que si usted pone un 4 aquí, se le va el 4 con el 2 y le queda nada más un 2 arriba y un 1 abajo. Y es lo mismo que es lo que tenemos aquí. Entonces, el área grande es 4 veces el área del cuadro del triángulo pequeño. Entonces, la opción 3 es la respuesta correcta. Ahora veámoslo de una forma más fácil y muchísimo más sencilla. Usted agarra ese triángulo, muévalo a otras partes del triángulo grande. Usted ese triángulo lo puede poner aquí y lo puede poner aquí. Luego usted ve que le queda este espacio aquí en medio y ese espacio aquí en medio lo puede llenar poniendo otra vez el triángulo, pero esta vez dándole vuelta. Entonces, el triángulo sombreado se puede colocar 4 veces en el triángulo grande, con lo que llegamos a lo mismo que antes. El triángulo grande es 4 veces el área del triángulo pequeño. Entonces, siento yo que esta forma es mucho más fácil si ustedes lo ven de una forma espacial, pero pueden probar las dos cuando tengan un problema así. Usen la que les salga en menos tiempo. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, considere las siguientes proposiciones. Luis admira todas las pinturas de la sala A. Cuando Luis admira algo, lo hace exhaustivamente. A partir de las proposiciones anteriores, se puede concluir que Luis A. examina exhaustivamente todas las pinturas, B. admira las pinturas que examina exhaustivamente, C. deja sin examinar exhaustivamente algunas pinturas, D. examina exhaustivamente toda pintura de la sala A, o E. no examina exhaustivamente alguna de las pinturas de la sala A. Entonces, aquí algo importante es que examinar y admirar significan lo mismo. Entonces, si ustedes saben aquí que habla de examinar, piensen que dice admirar, es lo mismo. Así que 3 minutos para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta y ahorita revisamos una por una. ¿Verdad? Nada más vayamos descartando cada una. Esa es la explicación que da el TEC, entonces nos vamos a basar de ahí. Vean que la proposición 1 dice, no se puede deducir la proposición 1, pues no se sabe si Luis admira todas las pinturas o solo las de la sala A. Entonces descartamos esta. La proposición 2 dice que no se puede deducir, la que dice admira las pinturas que examina exhaustivamente. Se sabe que si admira algo, lo examina exhaustivamente, pero podría también examinar exhaustivamente algo que no admira. No lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, no se puede deducir. Por eso descartamos la proposición 2. La proposición 3 dice, deja sin examinar exhaustivamente algunas pinturas. No se puede deducir, pues no se sabe si hay alguna pintura que Luis no admire.
Otra vez, nos quedamos nada más con lo que dice el texto. Si sale algo que no podemos deducir porque no tenemos la información, esa no puede ser la respuesta correcta. La opción 4 dice que examina exhaustivamente toda pintura de la sala A. Vemos que nos dice que Luis admira todas las pinturas de la sala A y como cuando él admira algo lo hace exhaustivamente, como admira todas las pinturas de la sala A, examina todas las pinturas de la sala A de una forma exhaustiva. Entonces, la proposición 4 es la respuesta correcta. La proposición 5 dice, no examina exhaustivamente alguna de las pinturas de la sala A. Es falso porque el enunciado nos dice que las admira todas y por lo tanto las examina exhaustivamente a todas. La respuesta es la opción 4. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Dice, en la casa de la familia González están celebrando un cumpleaños y se van a repartir un pastel. El cumpleañero se come la mitad. Los demás hacen una fila y cada uno come la mitad de lo que queda, hasta que el último se come todo lo que encontró. Si la familia está compuesta por 6 miembros, ¿qué porción del pastel le correspondió al cuarto de la fila? Préstenle mucha atención al texto, ¿verdad? Para que puedan resolverlo. Y entonces les voy a dar 3 minutos para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Ok, presten atención, ¿verdad? En la casa de la familia están celebrando un cumpleaños y se van a repartir el pastel. El cumpleañero se come la mitad. O sea, cuando él se come la mitad, queda una mitad para el resto. Después, el resto son los que hacen la fila. El cumpleañero no está en la fila. O sea que cuando empiezan la fila, empiezan con nada más la mitad del pastel. Entonces, el primero que está en la fila se va a comer un cuarto porque un cuarto es la mitad de la mitad. El segundo se va a comer la mitad de un cuarto. La mitad de un cuarto es un octavo. El tercero se va a comer la mitad de eso. La mitad de un octavo es un dieciseisavo. El cuarto se va a comer la mitad de un dieciseisavo. La mitad de un dieciseisavo es una 32ª parte del pastel. Entonces, la respuesta correcta es la opción 4, 1 entre 32. Aquí el único truco que tiene es que ustedes incluyan al cumpleañero dentro de la fila. Si ustedes incluyen al cumpleañero dentro de la fila, les puede dar la respuesta 3. Pero tengan mucho cuidado con eso porque el texto nos dice claramente que son los demás los que hacen una fila, pero el cumpleañero no está en esa fila, ¿verdad? Eso es nada más lo que tienen que analizar en esa pregunta. Vamos ahora con la siguiente. Dice, ¿cuántos productos distintos se pueden obtener multiplicando dos de los siguientes números sin repetirlos? O sea, tienen que ver cuántos números se pueden hacer multiplicando estos números entre sí, ¿verdad? Dos de ellos, y ver cuántos resultados diferentes se pueden obtener. Entonces les voy a dar 3 minutos, recuerden cuáles eran las fórmulas para hacer esto y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Entonces, aquí tenemos que pensar que esta es una combinación. Habíamos visto las fórmulas en unas clases anteriores. Si no se acuerdan, vayan y las revisan en las diapositivas. Están actualizadas en el aula virtual, al menos esa parte. Esto yo se los voy a subir seguramente apenas terminemos ahorita. Ok, entonces, es una combinación. Tenemos que hacer las preguntas, ¿verdad? ¿Importa el orden? El orden no importa, vean que estamos viendo nada más productos entre los números que tenemos. Entonces no importa si multiplico 3 por 5 o 5 por 3. No tiene relevancia. Es lo mismo, nada más con que estén los dos agrupados, ya sé que eso es un producto diferente al que voy a tener, por ejemplo, como 3 por 6 o 3 por 7, ¿verdad? Eso es lo único que nos importa. Entonces, como es una fórmula de combinación donde el orden no importa, aplicamos esta ecuación. Ponemos el total arriba. Vemos que cuántos números tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Ponemos arriba 5 factorial. Acuérdense que era un factorial. Un factorial era agarrar el número y multiplicarlo por todos los números menores a él. Entonces, 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Luego, abajo ponemos entre paréntesis el total menos los que vamos a agarrar. Nada más vamos a agarrar dos números. Entonces hacemos 5 menos 2 y todo eso factorial. Y lo multiplicamos por lo que estamos agarrando factorial. Sería 5 menos 2 factorial por 2 factorial. Y si ustedes hacen esa operación, les queda al final como resultado 10. Entonces, 10 son las combinaciones diferentes que podemos hacer de dos números de estos siempre que sean diferentes. Entonces, la respuesta 1 es la respuesta correcta. Vamos ahora con otra pregunta que es exactamente igual, ¿verdad? Se aplica incluso la misma fórmula para que ustedes puedan ver cómo se aplica, ¿verdad? Eso en los problemas. Y nos dice, una persona decide comer 3 frutas diferentes cada mañana. ¿Cuántas posibles elecciones puede hacer la persona si dispone de 6 frutas diferentes? Entonces, ustedes aquí tienen que hacer la pregunta, ¿importa el orden en el que la persona agarre las frutas o no importa? Y aplicar la fórmula. Entonces, 3 minutos a partir de ahora para que escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Bien, aquí se hace la misma fórmula, ¿verdad? Vemos que el orden no importa. Es lo mismo que él agarre tres frutas, agarrando primero una, después la otra, o que haga un orden diferente. No, no importa. Lo que importa es que él haga una selección de tres frutas diferentes. Entonces, ponemos arriba el total. En total dispone de seis frutas. Entonces ponemos 6 factorial. Y abajo ponemos la resta de lo que tiene menos lo que va a agarrar factorial. Él va a agarrar 6, bueno, tiene 6 y va a agarrar 3, entonces 6 menos 3 y eso da 3 factorial, multiplicado por lo que va a agarrar factorial, va a agarrar 3, entonces 6 menos 3 factorial por 3 factorial, eso al final sería 6 factorial entre 3 factorial por 3 factorial, eso es igual a 20, entonces 20 son las posibles elecciones que puede hacer la persona si dispone de 6 frutas diferentes. Esa es la respuesta correcta. Vamos ahora con esta otra pregunta, que dice, un tanque tiene ocupada la cuarta parte de su capacidad. Se requieren 120 litros para terminar de llenarlo. ¿Cuántos litros en total le caben al tanque? Aquí ustedes tienen dos opciones. O suponen que el total que tiene es una de estas y ven cuánto, bueno, si esto se acomoda a los cálculos que nos están dando, o realizan una ecuación para determinar cuál es la respuesta correcta. Entonces, les voy a dar igual 3 minutos para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. ¿Verdad? Ustedes pueden suponer que tenemos 160, por ejemplo, que es la respuesta correcta, y a 160 le quitamos 120. Si quitándole 120 a 160 nos quedamos con un cuarto de 160, esa es la respuesta correcta. 160 menos 120 es 40. Y 40 por 4 es igual a 160. Entonces 40 es un cuarto de 160. Y cuando tenemos ese cuarto, requerimos 120 litros para llenarlo, ¿verdad? Para llegar a 160. Entonces, si hacemos esa sustitución, llegamos a que la opción 3 es la respuesta correcta, ¿verdad? Y con eso ya tenemos resuelto el problema. Otra manera de verlo es haciendo ecuaciones.
nosotros podemos agarrarlo de la siguiente forma. Sabemos que tiene un cuarto de su capacidad llena. Con 120 litros puede terminar de llenarlo. Veámoslo como una ecuación lineal donde X es la capacidad total que andamos buscando. Entonces, un cuarto del total más 120 es igual al total, que es X. Entonces, pasamos este X a restar y ese 120 lo movemos también al otro lado a restar. Un cuarto de X menos X es igual a menos 120. Si ustedes hacen esta resta, queda que menos 3 cuartos de X es igual a menos 120. Este menos se cancela con ese otro menos y nos queda que X es igual a 120 dividido entre 3, eso es igual a 40 por 4, que es igual a 160. Entonces la capacidad total es de 160. De las dos formas llegamos a la respuesta 3, que es la respuesta correcta. Yo siento que la sustituiré más fácil, pero también pueden aplicar esta, a con la que ustedes se lleguen mejor. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Creo que esta es la última que vamos a ver por hoy. Nos dicen, Rafael va a la iglesia cada 22 días. Raquel va cada 35 días y Teresa cada 45 días. Si el 8 de mayo coinciden los tres en la iglesia, determine dentro de cuántos días mínimos vuelven a coincidir los tres. Entonces, intenten resolver esta pregunta. Hemos visto algunas parecidas y escriben cuál creen que es la respuesta correcta. Bien, recuerden que cuando estamos trabajando con días, horas, minutos y nos piden encontrar dentro de cuánto van a volver a coincidir los tres números que se nos están dando, tenemos que hallar algo que se llama mínimo común múltiplo. Vean que aquí nos dicen que Rafael va a la iglesia cada 22 días, Raquel cada 35 y Teresa cada 45. Nos dicen que el 8 de mayo es cuando coinciden los tres en la iglesia y ahora tenemos que determinar dentro de cuántos días mínimos vuelven a coincidir los tres. Vean que nos dicen mínimo. Esto nos puede indicar que lo que estamos buscando es el mínimo común múltiplo. Ahora, tenemos que hacerlo de la siguiente forma.
¿Cómo hallamos el mínimo común múltiplo de los tres números? Escribimos los tres números en fila y buscamos cuál es el divisor mínimo que tienen los tres. Entonces, en este caso, buscamos primero el 2, ¿verdad? Vemos si tienen mitad. 35 no tiene mitad, lo dejamos igual. 45 no tiene mitad, lo dejamos igual. 22 tiene mitad, escribimos la mitad. ¿Cuánto es la mitad? 11. Y como aquí hallamos una mitad, ponemos 2. Después, 35 no tiene mitad, 45 tampoco y 11 tampoco. Como ninguno de estos tiene mitad, vamos con el siguiente. Podríamos sacar tercera. No, no podemos sacar tercera porque 35 no se puede dividir entre 3. 45 sí, pero 35 no. Entonces podríamos sacar la tercera de 45, pero para poder hacer esto más rápido, saquemos la quinta. Entonces sacamos la quinta de 35 y sacamos la quinta de 45. La quinta de 35 es hacer 35 dividido entre 5 y eso es igual a 7. 45 dividido entre 5 es igual a 9. Este 11, como no tiene quinta, lo dejamos igual. Luego, 7 es un número primo, solamente se puede dividir entre 7, entonces lo dejamos ahí por el momento y sacamos la tercera de 9. La tercera de 9 es 3, entonces ponemos aquí 3 porque hallamos una tercera y ponemos aquí 3, que es 9 dividido entre 3. Luego, 7 y 11 son números primos, entonces los dejamos ahí y sacamos tercera. La tercera de 3 es 1. Ahora nos quedan nada más 7 y 11. Sacamos séptima de 7, que es 1, y sacamos la undécima de 11, que es 1. Y ya que nos quedamos con los 3 unos. Cuando estamos haciendo el mínimo común múltiplo, tenemos que dejar 3 unos aquí abajo. Y ahora, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo es multiplicar todos estos números. 2 por 5 por 3 por 3 por 7 por 11. Eso da 6.930. Entonces, esos 6.930 es el mínimo de días que tienen que pasar para que vuelvan a coincidir los tres. Entonces, se ven dentro de 6.930 días. Por lo que la respuesta correcta es la opción D, ¿verdad? Nada más saber que cuando nos dicen eso de cuándo vuelven a coincidir, tenemos que hacer el mínimo común múltiplo. Y eso serían todos los ejercicios por hoy. Hoy vimos todo más rápido porque hay menos gente, ¿verdad? Entonces es como más fácil realizarlos. Nos veríamos hasta el otro sábado. El miércoles les subo un video resolviendo 10 ejercicios y cualquier duda nada más me la escriben y yo se la resuelvo. Muchas gracias.